quiero contarte la historia de Pedro. Pedro tiene 32 años, un empleo estable en una oficina y cada mes recibe un sueldo fijo. Todos los días, su rutina es la misma. Se levanta temprano, corre al trabajo, pasa más de 8 horas frente a una computadora y vuelve cansado a casa. A fin de mes, recibe su pago y por un instante siente alivio, pero apenas el dinero entra, ya se fue. Renta, facturas, deudas de la tarjeta, el préstamo del auto, las compras del súper y, claro, algún gustito para sentirse vivo. ¿El resultado? Pedro trabaja duro, pero nunca avanza. Cada mes empieza desde cero y lo más triste es que Pedro cree que esta es la única forma de vivir. Lo que Pedro no sabe es que está atrapado en una trampa silenciosa, la carrera de la rata. Un ciclo en el que corremos sin parar, creyendo que avanzamos, cuando en realidad estamos en el mismo lugar. Y aquí está el detalle. No importa si ganas poco o mucho. Si no entiendes cómo funciona el dinero, terminarás como Pedro, corriendo en círculos toda tu vida. ¿Te has sentido alguna vez como Pedro, trabajando duro pero sin avanzar? Déjamelo en los comentarios. Hoy vamos a desarmar esta trampa. Vamos a entender por qué caemos en ella, cómo funciona y, sobre todo, cómo puedes escapar para construir verdadera libertad. Porque créeme, salir de la rueda es posible. Y empieza con un cambio en tu forma de pensar. ¿Qué es la carrera de la rata? Volvamos a la historia de Pedro. Él trabaja duro, recibe su sueldo, pero en lugar de acumular riqueza, lo único que acumula son gastos. ¿Y sabes qué hace cuando le suben el salario? En vez de ahorrar o invertir, compra un auto nuevo, un celular más caro o se muda a un lugar con más renta. ¿El resultado? Cada vez que gana más, también gasta más. Y así, aunque parece avanzar, en realidad sigue en el mismo lugar. Ese ciclo, amigos, es lo que llamamos la carrera de la rata. La carrera de la rata es un círculo vicioso. Trabajas para ganar dinero, gastas el dinero en cosas que no producen más dinero, vuelves a trabajar para poder seguir pagando. Y la trampa más peligrosa es que se siente normal. De hecho, la mayoría de las personas viven toda su vida en esta rueda, sin darse cuenta. Imagina que Pedro gana $1000 al mes. Con eso paga $600 en renta, $200 en deudas, $150 en comida y $50 en transporte. ¿Sabes cuánto le queda a fin de mes? Casi nada. Ahora, si mañana Pedro gana $2000, probablemente se mude a un lugar de $1200. Se compre un auto que le cueste $500 al mes y otra vez quedará en cero. No importa cuánto ganes. Si no cambias tu mentalidad, la rueda nunca se detiene. ¿Qué harías tú si mañana duplicaran tu sueldo? ¿Ahorrarías, invertirías o gastarías más? Déjalo en los comentarios. La carrera de la rata no se trata de cuánto dinero entra a tu cuenta, sino de cómo lo usas, y aquí está la verdad incómoda. El sistema está diseñado para que corras en esa rueda toda tu vida. Pero, ¿por qué caemos en esta trampa? Esa es la parte que nadie nos cuenta, y que vamos a descubrir ahora. ¿Por qué caemos en la trampa? Ahora que entendemos qué es la carrera de la rata, surge la gran pregunta. ¿Por qué Pedro, y millones de personas como él, caen en esta trampa una y otra vez? 1. Porque nunca nos enseñaron de dinero, ¿no? Desde pequeños nos enseñan a estudiar, a sacar buenas notas, a conseguir un buen empleo, pero casi nunca nos enseñan a manejar el dinero. A Pedro nadie le explicó qué es un activo, qué es un pasivo, cómo ahorrar, cómo invertir. Así que, como la mayoría, aprendió lo que vio en casa. Trabajar, pagar cuentas y esperar al próximo sueldo. ¿A ti te enseñaron de dinero en la escuela o en tu casa? ¿Sí o no? Cuéntamelo en los comentarios. 2. Porque confundimos éxito con gastar más. Cuando Pedro recibió su primer aumento de sueldo, en lugar de ahorrar, se endeudó para comprarse un auto más caro. ¿El problema? Su ingreso subió, pero también subieron sus gastos. Y aquí está el truco. La sociedad nos vende la idea de que tener más cosas, ser más exitoso, pero esas cosas se convierten en cadenas que nos atan a la rueda. La mayoría de los ganadores de lotería terminan arruinados en menos de 5 años. ¿Por qué? Porque no cambiaron su mentalidad. Simplemente aumentaron el tamaño de su rueda. 3. Porque tenemos miedo de perder seguridad. Pedro muchas veces soñó con renunciar a su empleo y empezar un negocio propio, pero enseguida pensó: ¿y si fallo? ¿Y si no me alcanza para pagar la renta? ¿Qué van a decir mis padres, mis amigos? Ese miedo a perder seguridad mantiene a millones de personas en un trabajo que no les gusta, atrapados en una rutina que no los deja crecer.
Y mientras el miedo manda, la rueda nunca deja de girar. ¿Qué es lo que más miedo te da al pensar en cambiar tu vida financiera? ¿Fallar? ¿Perder seguridad? ¿O no saber por dónde empezar? La verdad es que todos caemos en la carrera de la rata por las mismas razones. Falta de educación financiera, presión social y miedo. Pero no todo está perdido, porque hay un camino para escapar. Y aquí viene la parte más emocionante. ¿Cómo salir de la carrera de la rata? Hasta aquí vimos cómo Pedro quedó atrapado en la rueda. Pero lo que diferencia a quienes se quedan atrapados de quienes logran salir es la decisión de cambiar. Hoy Pedro decidió dar sus primeros pasos, y tú también puedes hacerlo. 1. Gasta menos de lo que ganas. El primer paso de Pedro fue sencillo, pero poderoso. Empezó a gastar menos de lo que ganaba. Durante un mes, escribió cada gasto. Desde el café de la mañana hasta la suscripción que nunca usaba. Y se dio cuenta de algo increíble. Más del 20% de su sueldo se iba en cosas que ni recordaba. Cuando controlas tus gastos, recuperas el control de tu vida. Si revisaras tus últimos 30 días, ¿qué gasto innecesario eliminarías primero? 2. Construye un fondo de emergencia. Luego, Pedro empezó a crear un fondo de emergencia, 3 a 6 meses de gastos básicos guardados. Al principio parecía imposible, pero al ahorrar poquito a poquito fue juntando una red de seguridad. Y aquí ocurrió la magia. Con ese fondo, Pedro ya no vivía con el mismo miedo de quedarse sin trabajo. Tenía un colchón que le daba tranquilidad para pensar con claridad. Tercero, invierte en activos, no en pasivos. La siguiente decisión fue crucial. Pedro aprendió la diferencia entre activos y pasivos. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo saca. Así que, en lugar de endeudarse para comprar un celular de lujo, invirtió en un curso de marketing digital. Ese conocimiento le permitió ofrecer servicios extra después de su horario laboral y ganar ingresos adicionales. Un auto que solo usas para ir al trabajo es un pasivo, pero un auto que alquilas como Uber o taxi se convierte en un activo. La diferencia no es el objeto, sino cómo lo usas. Cuarto, crea ingresos pasivos. Con lo aprendido, Pedro abrió un pequeño negocio online en su tiempo libre. Al principio no ganaba mucho, pero cada mes ese ingreso iba creciendo. Por primera vez, Pedro experimentó algo distinto, ganar dinero incluso cuando no estaba en la oficina. Si pudieras empezar un ingreso extra desde cero, ¿qué elegirías? ¿Invertir, emprender o crear contenido? Escríbelo en los comentarios. 5. Cambia tu mentalidad. El último paso, y quizá el más importante, fue el cambio de mentalidad. Pedro dejó de pensar, ¿cuánto me van a pagar por hora? Y empezó a preguntarse, ¿qué puedo crear hoy que me siga generando ingresos mañana? Ese cambio lo liberó de la rueda mental que lo mantenía atrapado. Porque la verdadera salida de la carrera de la rata empieza en la mente, no en la billetera. Hoy Pedro ya no vive corriendo en círculos. Vive con propósito, construyendo activos, con seguridad financiera y la tranquilidad de saber que su tiempo ya no depende solo de un sueldo. Y lo mismo puede pasar contigo si decides dar tu primer paso. 6. La regla del 24 horas. El antídoto contra compras impulsivas. Hay un truco muy simple que ayudó a Pedro a dejar de gastar en cosas que no necesitaba. La regla de las 24 horas. ¿En qué consiste? Cada vez que quieras comprar algo que no sea esencial, no lo compres de inmediato. Espera 24 horas. Si al día siguiente todavía lo quieres y realmente lo necesitas, adelante. Pero en la mayoría de los casos, te darás cuenta de que era solo un impulso y el deseo desaparece. Este pequeño hábito ahorra miles de dólares a lo largo de los años. Y lo mejor es que cualquiera puede aplicarlo desde hoy mismo. Pedro estaba a punto de comprar un celular nuevo a crédito, solo porque estaba de moda. Aplicó la regla de las 24 horas y al día siguiente se dio cuenta de que el suyo todavía funcionaba perfectamente. Ese simple freno le evitó 12 meses de deuda innecesaria. ¿Cuál fue la última compra impulsiva que hiciste y de la que después te arrepentiste? Cuéntamelo en los comentarios. 7. El efecto págate a ti primero. Uno de los trucos más simples, pero más poderosos, que ayudó a Pedro fue aprender a pagarse a sí mismo primero. ¿Qué significa? Cada vez que recibas tu sueldo, lo primero que debes hacer es separar al menos el 10% para ti, para ahorro, inversión o educación. Después, pagas tus cuentas. La mayoría hace lo contrario. Paga cuentas, deudas y si sobra algo, ahorra. ¿Y qué pasa?
Nunca sobra nada. Cuando te pagas primero, estás entrenando tu mente a tratar tus finanzas como prioridad. No importa si empiezas con $10, $50 o $100. Lo importante es crear el hábito. Pedro ganaba $1000. Antes, a fin de mes, se quedaba en cero. Cuando empezó a separarse $100, apenas cobraba. En menos de un año, ya tenía un fondo de $1200. Ese dinero se convirtió en el inicio de su primer fondo de inversión. Casos reales de gente que escapó. Pedro no está solo. La verdad es que miles de personas, con historias muy diferentes, lograron escapar de la carrera de la rata. Y quiero compartirte algunos ejemplos reales para que veas que sí se puede. El caso de Sara, la mesera que se volvió emprendedora. Sara trabajaba como mesera en un café. Cada día salía agotada y, como Pedro, gastaba casi todo lo que ganaba. Pero un día decidió hacer algo distinto. En lugar de comprar ropa de marca, ahorró su propina y pagó un curso de marketing digital. Con ese conocimiento empezó a manejar redes sociales de pequeños negocios en su ciudad. Hoy Sara tiene su propia agencia de marketing y gana mucho más de lo que hubiera ganado en el café. No fue suerte, fue decisión. El caso de Luis, el empleado que empezó en Internet. Luis trabajaba en una oficina de 9 a 6, con un sueldo fijo y muchas deudas. En su tiempo libre, comenzó a vender productos sencillos por Internet. Al inicio solo ganaba unos pocos dólares, pero no se rindió. 3 años después, ese negocio en línea creció tanto que le permitió renunciar a su empleo. Hoy Luis maneja su tiempo, pasa más momentos con su familia y, lo mejor de todo, ya no depende de un jefe ni de un sueldo. El caso de Ana, la inversionista paciente. Ana no buscaba un negocio, pero sí quería dejar de vivir con miedo. Así que empezó a ahorrar disciplinadamente y a invertir en fondos indexados. No se hizo rica de la noche a la mañana, pero después de 10 años, sus inversiones le generan ingresos pasivos que complementan su salario. Ana descubrió que no se trata de velocidad, sino de constancia. Porque la libertad financiera no es un destino mágico, es una construcción paso a paso. Sara, Luis y Ana son prueba de que sí se puede escapar de la carrera de la rata. Lo que tienen en común no es la suerte, ni haber nacido ricos. Lo que tienen en común es que un día decidieron dejar de correr en círculos y empezar a construir libertad. ¿Con cuál de estas historias te identificas más? ¿Con Sara, con Luis o con Ana? Escríbelo en los comentarios. La carrera de la rata es cómoda porque es conocida, pero también es peligrosa porque te roba lo más valioso, tu tiempo y tu libertad. Salir no es fácil, pero cada pequeño paso cuenta. Empieza gastando menos, educándote más y creando nuevas fuentes de ingreso. Porque recuerda, el dinero es un gran sirviente, pero un pésimo amo. ¿Cuál será tu primer paso para salir de la carrera de la rata? Si este video te ayudó, compártelo con alguien que necesite escuchar esto y no olvides suscribirte, porque aquí hablamos de cómo hacer que el dinero trabaje para ti, y no al revés.